sentado en el reino del sur. Recordemos que el reino del sur estaba en cautiverio. Como el Señor, a través de esa promesa y de ese amor, como Padre bueno que es, hoy que celebramos el Día de los Padres, pues trajo a ese pueblo después de 70 años de estar apresados en Babilonia, de estar retenidos, de estar cautivos en Babilonia, y los trae de allí nuevamente hacia la tierra de Israel, los trae nuevamente allí a Jerusalén, y cómo ese pueblo que estaba allí cautivo, pues tuvo una respuesta frente a esto, a esta poderosa obra de Dios. Si nosotros recordamos el Salmo, el 126, pues vamos a ver que allí está la base de lo que vimos el domingo pasado. Decía: cuando Jehová hiciere volver de la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Es un cántico maravilloso de saber cómo el Señor, a través de su palabra, de su promesa, se ha cumplido y ha sacado a aquellos que estaban cautivos y los ha traído nuevamente hacia Él, para Él. Y aquellos que venían en ese pueblo, en ese primer remanente que salió de Babilonia, pues había una respuesta en ellos, que era alegría, que era gozo, que eran cánticos, que era reconocer que hay un Dios poderoso que estaba a cargo de todas aquellas cosas, que se habían pasado muchas penas anteriormente, que se habían pasado muchos desiertos, que se habían pasado demasiada presión por aquellos que los tenían retenidos. Porque cuando hay una retención hay opresión allí. Pero ya no era más. Ya el Señor había cumplido su palabra y ahora los traía de vuelta a casa. Y eso es lo que nosotros aprendimos el domingo anterior. Vimos cómo fueron traídos de ese cautiverio a una nueva tierra en la cual habría esperanza y había poder de Dios allí. Cómo nosotros, preguntábamos también, cómo nosotros recibimos cuando, si fuéramos retenidos en algún lugar y fuéramos traídos nuevamente o nos dieran la puerta abierta para salir de allí. ¿Estaríamos gozosos o estaríamos tristes? Alegres, ¿verdad? Estaríamos alegres. Entonces, si nosotros hablamos el domingo pasado de ese cautiverio que ellos tenían, de ese un cautiverio físico, porque estaban allí en Babilonia, hoy tenemos que hablar de ese cautiverio espiritual. Y eso es importante saberlo, porque una cosa es el cautiverio físico y otro el espiritual. Vivimos en un mundo espiritual, ¿no es verdad? Somos espíritu. ¿Iremos al Padre en qué? ¿En cuerpo o en espíritu? En espíritu. Y la batalla está aquí, mi amado hermano. La batalla por esa cautividad que Satanás nos quiere imponer, pues está aquí en este lugar. Por eso nosotros venimos a prepararnos todos los domingos a través de la palabra, de reconocerla, de alimentarnos de ella, cómo batallar en esa situación que Satanás quiere gobernarnos, quiere retenernos, quiere aislarnos de ese Dios todopoderoso. Quiere que estemos cautivos. Pero la palabra nos da una esperanza y nos da un camino para nosotros saber cómo atender aquellas situaciones que Satanás y esas trampas que Satanás nos quiere tender. Entonces, si nos hablamos de este cautiverio espiritual, pues podemos entender que muchas personas hoy en este día, en estos tiempos, pues están viviendo. Y sí, también algunos cristianos que se descuidan pueden caer también en esa cautividad. Entonces vamos a profundizar sobre ese cautiverio espiritual. Quiero que usted vaya al Salmo 142:7. Salmo 142:7. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio.
Padre amado, te damos gracias hoy por tu palabra que es viva y eficaz. Permita que nosotros podamos entenderla, comprenderla, Señor amado, pero sobre todo que podamos hacerla nuestra, porque tu palabra es viva y eficaz. Te pido, Señor, que mis hermanos puedan reflexionar sobre ella y durante esta semana tú continúes hablando a sus vidas, a sus corazones, alimentando sus almas, Señor. Pues lo necesitamos, te necesitamos a ti, Señor, y necesitamos entender tu palabra, Señor, comprenderla, pero sobre todo hacerla práctica, por obra, esa acción, dar un paso en fe, Señor. Te lo pedimos, Padre eterno, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice el rey David en este salmo, saca mi alma de la cárcel. Y allí de entrada ya entendemos que hay una prisión para el alma, que hay un momento allí en que se necesita clamar a Dios para que sea liberada esa alma que está apresada, que está contenida, que está siendo sometida, que está en cautiverio. Y como lo dice la palabra en Isaías 5:13, por falta de conocimiento mi pueblo fue llevado, ¿qué? Cautivo. Por falta de conocimiento, mi amado hermano, el pueblo de Dios está siendo cautivo. Cuando el pueblo de Dios no presta atención a la palabra, cuando el pueblo de Dios no medita en la palabra, cuando el pueblo de Dios no reflexiona en la palabra, estás puesto a ser cautivo. ¿Cautivo por qué? Por las filosofías del mundo, en la televisión, en el internet, en el TikTok, en todas aquellas cosas que hoy se nos presentan como buenas cosas, pues allí hay una trampa de Satanás, mi amado hermano. Por eso yo clamo al Señor para que vosotros estéis atentos a ello, para que no caigáis, no vayáis a caer en esas tentaciones y en esas trampas de Satanás. Porque Satanás anda como león, ¿qué? Rugiente. Satanás está ahí. Él no pierde la oportunidad. Él no duerme, mi amado hermano, mi estimado amigo. Satanás está ahí pendiente de querer atraparte, quedarte contigo y sobre todo cautivar esa alma, quedársela para él. Cuando hay un cautiverio, mi amado hermano, hay un jefe que está a cargo de ese cautiverio, ¿verdad? Hay un carcelero, hay una persona que está a cargo. Si nosotros no estamos cautivos en Cristo Jesús, ¿estamos cautivos en quién? ¿Satanás? No hay otro. Por eso hay que estar vigilantes, mis amados hermanos. Por eso hay que estar atentos. Por eso nosotros necesitamos que esta palabra venga a nosotros, nos alimente, nos fortalezca y así nosotros poder estar atentos, vigilantes frente a las acechanzas de Satanás. Por eso, mi amado hermano, es de vital importancia la enseñanza de la doctrina del Señor. Por eso siempre hacemos el llamado para venir los domingos temprano, los miércoles también, que tenemos estudio de la palabra. Porque si no conocéis la palabra, pues podemos ser fácilmente engañados. ¿Cuántas veces el pastor ha hablado, el pastor Iker, acerca de aquellos profetas, de aquellas nuevas doctrinas que aparecen por allí? Y que la gente continúa o sigue dando palmas, levantando los brazos, cuando todo aquello es una falacia, es una mentira. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es llevado cautivo por la falta de conocimiento en la palabra de Dios. Por eso se debe esforzar para aprender esa palabra. Cómo vivir según Dios nos dice. Y está contenido aquí. No es como nosotros nos parezca, no es como yo pienso, no es lo que yo siento como aquel cristiano sensual que es por sentimiento. Yo creo que es así, yo pienso que es así. No, no que pienso, no que creo, que dice la palabra de Dios. Todo tendiente a que no seamos capturados por Satanás, a que no seamos retenidos, a que no lleguemos a un cautiverio del pecado, solamente a través de la palabra de Dios, de la verdadera palabra de Dios. Solo así no caerás en cautiverio. Y además de aprender la palabra, de conocer esta maravillosa pan de vida, también ayudarás a otros a no caer en ese cautiverio. Por eso siempre decimos, tú vienes a la iglesia con un principio importante, aprender la palabra de Dios, llenarte de esa palabra de Dios, pero también dar
por gracia aquello que has recibido por gracia. Tú estás aquí por la gracia del Señor. Todos nosotros. Estamos aquí por gracia y obra del Señor. Y eso que estamos recibiendo, esta maravillosa palabra que tanto ha significado para el cristiano y significa para el cristiano, pues también dársela a aquellos que la necesitan. A lo mejor a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, al compañero de trabajo, a tu padre, a tu madre, tantos en casa o en nuestras familias que se resisten a creer en un Cristo salvador y maravilloso. Necesitamos tener la palabra clara, precisa y concisa para en el momento justo el Señor nos use para entregarla. Por eso debemos aprender la palabra del Señor, esforzándonos a aprenderla. Si vosotros, dice la palabra en Juan 8, 31, 32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso es importante. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, dice el Señor. Y es que recordemos que el significado de cautividad está muy ligado con el de la esclavitud. Aquel que es cautivo es esclavo. Porque tú no puedes, cuando estás cautivo no puedes hacer nada. Es lo que te ordena el carcelero, es lo que te ordene el que está a cargo tuyo. Ve y haz esto, ve y esto. No haces, eso no lo debes hacer, ven para acá, va para allí. ¿Qué es lo que hace el pecado? Eso mismo. Nos tiene sujetos. Y nos manda, no, es que prefiero ir a tal parte. No, necesito trabajar porque es lo que necesito. No, Dios para luego. Necesito hacer otras cosas, hacer malos negocios. Bueno, tanto pecado que hay. Y eso es lo que tiene sujeto al hombre. Y necesita ser liberado de esa esclavitud. Por eso dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí hay una clave para salir de esa cautividad. Hoy, en estos días, por falta de conocimiento, muchos cristianos han caído en el ecumenismo. Muchos cristianos están cayendo en ese engaño porque rechazaron la enseñanza de los apóstoles, porque rechazaron el estudio de la Biblia misma. Por eso es importante venir a las clases, por eso es importante absorber todo ese conocimiento que la palabra de Dios tiene. Porque así estaremos preparados. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos estar preparados frente a las acechanzas de Satanás? Todos. Porque sabiendo enfrentar a Satanás, sabiendo cómo resistir a Satanás, con el poder de Dios, con la gracia de Jesucristo, con el cuidado que tiene el Señor por nosotros, pues todo va a ser más fácil. Por eso ahí vendrá el gozo en nuestros labios, en nuestra vida, de saber que estamos respaldados por un Dios todopoderoso. Porque a través de la palabra lo aprendemos. Porque ya no seremos más ignorantes con respecto a la palabra, ya lo aprendemos. Dice también que esa enseñanza de los apóstoles nos da a entender, y el estudio de la Biblia misma, que Dios abomina las mezclas. Y eso es lo que veían también aquellos hombres que venían de ser cautivos en Babilonia. Muchos estaban cautivos esperando esa respuesta de Dios, pero también algunos no solamente estaban esperando esa respuesta, sino que estaban viviendo ya en ese entorno de cautiverio. O sea que estaban haciendo parte con un pie en el pecado, en ese convivir de esa cautividad, pero también esperanzados en el Señor. Cuando la palabra nos dice que debemos reservarnos para Dios. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Dice Levítico 19:19, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. El Señor no quiere mezcla de su pueblo con otro. Quiere que Él sea el único y verdadero Señor al cual nosotros adoramos. Aquellos que están en cautiverio del pecado, aquellos que están en cautiverio de la oscuridad, es porque están dando espacio o se están permitiendo adorar a otros dioses totalmente diferentes. Entonces, no, pero yo no adoro ningún dios.
¿Das la prioridad para el Señor hoy en este día? No, es que tengo asuntos pendientes, no, es que tengo esto, que lo otro, que esto, que... Ahí hay dioses a los cuales estás sirviendo antes que Dios. Y Dios tiene que ser el primero y principal en nuestras vidas. Si nosotros somos cristianos, mis amados hermanos, es Dios quien está primero en nosotros. Dios le advirtió a Israel sobre el cautiverio y también advirtió a Judá, pero estos le voltearon la espalda a Dios, como, no va a pasar nada. Y sí pasó, estuvieron 70 años en cautiverio. Dios permitió que los hicieran cautivos y los llevaran a Babilonia. Por eso, mis amados hermanos, hay que estar vigilantes. Esforcémonos en ser fieles y constantes en la presencia de Dios. Dios advierte a su pueblo. Y hoy también. ¿Tú lo crees? Esto que estamos hablando hoy es una advertencia al pueblo de Dios. Una advertencia para nosotros, para todos nosotros, de cuidarnos de aquellas acechanzas de Satanás, de no caer allí en ese pozo profundo del pecado, de la oscuridad, porque no pertenecemos ahí, mi amado hermano. Tú no perteneces ahí. Tú has decidido seguir a Cristo, tú te esfuerzas, tú eres valiente, tú eres deseoso de conocer cada vez más al Señor, pero si nos descuidamos, vamos yendo un poco hacia el pozo oscuro. Cuidado con ello, mi amado hermano. Por eso la palabra nos dice que hay cárceles o prisiones espirituales. Quiero que tú vayas a 2 de Pedro 2.4. 2 de Pedro 2.4. Donde nos habla que hay cárceles o prisiones espirituales. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá estaba allí físicamente en Babilonia. Pero hoy estamos tratando ese cautiverio espiritual que también nosotros podemos experimentar si no vigilamos. 2 de Pedro 2.4 dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hay prisiones de oscuridad en las cuales hay reservado un juicio para aquellos ángeles que pecaron. O sea que hay allí una prisión espiritual. Estos textos, mis amados hermanos, nos hablan de las prisiones para los ángeles rebeldes y para el diablo. Son prisiones espirituales. Dice también David acerca de las prisiones del alma. Por eso la palabra que hoy estamos hablando, acerca de lo que dice el rey David: saca mi alma de la cárcel. Saca mi alma de la cárcel, lo que dice, para que alabe yo tu nombre, los justos se reunieran en torno mío por la bondad que me has mostrado. Dice el Salmo 142:7. Allí el rey David está clamando para que su alma sea sacada de la cárcel, porque había pecado, porque había sido tomada presa, porque había sido tomada cautiva. Nuestra alma está compuesta por la mente, la voluntad y las emociones. Por eso nosotros hablamos de cautiverio, que el enemigo ha traído a los sentimientos, al intelecto y a otras áreas de nuestra vida. ¿Dónde empieza la batalla del cristiano? En la mente. ¿Dónde tú recibes constantemente bombardeo de Satanás? En tu mente. ¿Dónde tú generas ese gusto al pecado o esa inclinación al pecado? En tu mente, pero viene a tu corazón. Porque hay un deseo allí. Dice, no, pero es que esto me gusta. Yo pienso que no va a pasar nada. Israel también lo pensó, Judá lo pensó y pasó 70 años en cautiverio. Hay que estar atentos con ello. Atenta al intelecto. No, pero yo pienso que la palabra de Dios tiene algunos errores. Si estás diciendo que la palabra de Dios tiene algunos errores, estás diciendo que Dios es mentiroso. Y allí empieza Satanás a comerte la cabeza. No, pero ¿tú crees que hizo lo del arca de Noé? ¿Tú crees que hizo lo del Mar Rojo? ¿Tú crees? La duda mata. Y nosotros estamos creyendo sin ver. Ese es el cristiano. El cristiano es que va un paso al frente, en fe, no con su propia fuerza. Porque si fuera por nuestra propia fuerza, madre mía, estaríamos no sé dónde. Mira lo que dice Juan 8:34.
Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Apunte esa, por favor. Juan 8:34. Mediten esa palabra, mi amado hermano. Yo les pido que mediten durante la semana en la palabra del Señor. Al menos léanla nuevamente, búsquenla, lean sus notas. Juan 8:34. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, dice el Señor Jesús. O sea que hay un cautiverio. Cuando nosotros estamos pecando, estamos yendo al cautiverio, o estamos ya en el cautiverio. Estamos gobernados por el carcelero, que nos dice, levántate a tal hora, acuéstate a esta, o ven para acá, o come esto, no come lo otro, ve a la iglesia o no vas a la iglesia. Es el carcelero el que está al comando, no es Dios. Por eso el pecado hace esclavo a la persona, a causa de algo tan importante, mi amado hermano, y es que se le abre la puerta al pecado. El diablo hiere, el diablo cautiva y pone en aprietos a muchas personas. Pero hay algo importante allí con el cual nosotros rechazaremos al diablo, y es la obediencia a Dios. Si tú obedeces a Dios, si tú buscas de su presencia real y verdadera, si tú vas a esta palabra y verdaderamente crees lo que dice aquí y obedeces a Dios, pues allí habrá una parte de libertad. Y la bendición del Señor no se apartará de vuestras vidas. Cuando hay obediencia, hay bendición, mi amado hermano. ¿Usted lo cree? Cuando hay obediencia, hay bendición. Si no hay obediencia, no pienses que, es que me ha ido tan bien en el trabajo, pero nunca vienes a la iglesia. No es bendición de Dios, es tu esfuerzo natural por trabajar. Si yo trabajo más de 40 horas, tengo que ganar algún dinero. No como dice mi padre, no te pagan en botones, te pagan en dinero. Dice, me está yendo tan bien. Claro, estás dejándote el alma, la vida allí en el trabajo, pues tienes que ganar dinero. Pero no está la bendición de Dios en tu vida. No está la bendición. La bendición de Dios tiene que ver con la parte espiritual primeramente en tu vivir, no en la parte monetaria. La gente piensa que la provisión de Dios es totalmente material. Dios lo puede hacer, claro que sí. Dios puede permitir que tú tengas tu inteligencia, que tú desarrolles tus habilidades y así tener un beneficio económico para vivir bien. El Señor quiere lo mejor para nosotros. ¿Es verdad? Claro que sí. Pero no es lo importante, porque nosotros somos espíritu. Nosotros tenemos que crecer espiritualmente, ser maduros espiritualmente. El Señor no te va, cuando estemos allí en su presencia, no te va a decir, ¿cuánto trabajaste en tantos años? ¿Qué hiciste? ¿Cuántas casas construiste? ¿Cuántos coches compraste? Eso no te va a decir el Señor. Dice, ¿cómo está tu corazón? ¿Perdonaste? ¿Amaste? ¿Ayudaste? ¿Me obedeciste? Eso es lo que va a decir el Señor. Entonces, el Señor, si nosotros estamos en obediencia, no se apartará de nuestras vidas. Pero si nos llegáramos a olvidar de Él y pecáremos, automáticamente Dios permite que vengan las cadenas, vengan los aprietos, vengan el cautiverio y sobre todo venga esa acusación del enemigo. Porque el enemigo, tú le abres la puerta y el enemigo te pone el brazo encima, ¿no? Mi amigo! Pero cuando caes te dice, mira, ¿no que decías que eras cristiano? ¿No que tanto te esforzabas? ¿No que tanto hablabas? ¿No que tanto orabas? Esa es la acusación de Satanás. Y cuidado con eso, mi amado hermano, porque si esa acusación viene y nosotros no dejamos que se gobierne nuestra mente y nuestro corazón, pues allí estamos perdidos, mi amado hermano. No hay que darle poder al enemigo. Y no saldremos de allí, de ese cautiverio, hasta que Dios mire en nosotros algo importante. ¿Qué es lo más importante que Dios tiene que ver en nosotros para nosotros ser tirados de ese cautiverio? ¿Qué Dios tiene que ver en tu vida y en mi vida para que el Señor nos saque de allí? De ese lado oscuro, de ese pecado. ¿Qué tiene que ver el Señor en nosotros? Tiene que ver en nosotros un arrepentimiento genuino y verdadero, mi amado hermano. Que son frutos dignos de arrepentimiento. Solo así el Señor nos librará. ¿Y dónde encuentro esos frutos? Lee la palabra del Señor, mi amado hermano. Aquí está contenido todo, aleluya. Aquí está todo.
No es que Dios nos entregue al enemigo, Dios no dice, toma, llévatelo ahí, sino que nosotros, con nuestras actitudes, nuestras decisiones, nos entregamos. ¿Cómo estaba ese pueblo de Judá allí por 70 años? No fue por voluntad de Dios, porque le dieron la espalda, porque empezaron a adorar otros dioses, porque les pareció mejor la fiesta, el desorden, la lascivia, las cosas perdidas, que obedecer a Dios. Ahí está la respuesta, mi amado hermano. Nuestras actitudes, con nuestras actitudes nosotros nos entregamos. Pero hay algo importante frente a un panorama tan oscuro como este, y es el arrepentimiento, mi amado hermano. Lo acabamos de leer, lo acabamos de escuchar. Es el arrepentimiento. Si tú vienes con arrepentimiento al Señor, allí es básico para la restauración de tu alma, de tu relación con el Señor. Por eso dice que lo mejor que tú puedes traer cuando vienes a la iglesia es tu corazón constrito y humillado. Que quiere decir, Señor, estoy aquí, arrepentido, perdóname, Padre amado, realmente cometí un error, necesito cambiar, necesito de tu poder, de tu fuerza, de tu abrazo, de tu guía, de tu palabra en mi vida. Porque he visto que a través de mi propia fuerza, de mi propio entendimiento, pues no he podido lograr nada. Eso es lo que nosotros venimos aquí en esta mañana a hablarle al Señor, a escuchar su guía, a decir gracias Señor porque escuché esa palabra que anida en mi corazón y que sin duda alguna va a hacer que yo sea una nueva criatura. Nueva criatura en Cristo somos, mi amado hermano. Tenemos que pensar que algo produce ese cautiverio espiritual. Ya dijimos que rendirnos a aquellos susurros que Satanás nos hace, que trabaja en nuestro intelecto, en nuestra mente. Pero también la Biblia nos revela diferentes situaciones que causan ese cautiverio, que producen ese cautiverio, y una de ellas es la rebelión contra los mandamientos de Dios. Si nosotros quebramos esos mandamientos de Dios, pues estamos contrarios a su palabra. Estamos negando su majestad, su poder, su gobierno sobre nosotros. Eso causa rebelión, causa desobediencia, causa idolatría, porque no obedecemos lo que el Señor nos dice. Dicen también que hay algunos que practican brujería, ocultismo, que leen las cartas, que buscan el horóscopo, porque yo he conocido gente que va de eso, y son cristianos, mi amado hermano, y me quedo sorprendido. Dice, pero no entiendo eso, que vayan a buscar leer la suerte, pero también vayan a la iglesia. Y es bueno ponerlo aquí, porque a lo mejor tú te lo encuentres en alguna parte, pues ya tienes una palabra para decirle, hey, eso causa un cautiverio de Satanás en tu vida. Y solamente el arrepentimiento de ese pecado puede traer una nueva relación con Dios a través de Cristo Jesús. El arrepentimiento genuino. Dice Hechos 8, 22 y 23, donde Pedro le decía a Simón, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Se acuerdan de Simón? Que había practicado brujería por mucho tiempo y su arrepentimiento no había sido genuino. Otro importante que causa ese cautiverio espiritual es el resentimiento, el odio o la amargura. A veces tú escuchas personas hablando, ay pastor, es que me fue tan mal, esa persona me hizo tanto daño, pero tráela y le hablamos, no, eso fue hace 50 años. Hay que dejar esas cosas. Nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. Perdona. No hay resentimiento, no cargues con esa carga que no tienes por qué cargarla, con ese odio, con esa amargura que va a tener a tu corazón atado, preso, cautivo, por esa pasión, por ese sentimiento. Y eso es lo que quiere Satanás, tenerte así, atado. También la inmoralidad sexual, todo aquello que usted está viendo a través de las noticias. Estaba viendo yo un programa ayer que había un festival en unas islas, pero era de solo de esa gente transformista, o sea, hombres vestidos de mujer.
Y le da un despliegue impresionante, y hay premios, y hay un montón de gente allí, y hablaba, lo vi un poco porque me chocó realmente ver aquella abominación. Dice el presentador, es tan bonito ver que detrás de estos drag queen hay familias enteras trabajando, apoyándoles, porque hay amor entre ellos. Yo decía, mentiroso Satanás. Pero eso es lo que vive el mundo, esa inmoralidad sexual. Ahora todo es permitido, ahora todo es bien, ¿no? Porque hay amor, porque si tú te gusta esto, pues vaya bien. Un hombre en las noticias en Japón se casó con una muñeca. Y mandó a hacer una muñeca pequeña dependiendo a dónde vaya. Si va a la ducha, hace una pequeña impermeable. Si va a dormir, hace una de tamaño natural. Como un personaje de esos mangas, ¿has visto? Que son como que ven los chicos. Y se casó con esa muñeca en Japón. Y digo, madre mía de mi vida, ¿a dónde vamos a terminar? Todo eso, esa inmoralidad sexual, pues tiene prisión. Y esa prisión significa grillete, significa cadenilla para el tobillo. ¿Tú has visto las fotografías de los esclavos? Que habían un grillete en los tobillos con una bola pesada. Ese es el pecado, esa es la prisión, está sujeto. Y sabe que es una buena determinación, una buena traducción del hebreo que se llama ekes, que es ese grillete, cadenilla para el tobillo, porque ¿qué pasa una cadenilla, una cadena con un peso en tu tobillo? No te deja avanzar, no te deja caminar, siempre estás arrastrando un peso. Y nosotros necesitamos ser libres para caminar hacia el camino que nos muestra el Señor. Aplaude a ese Cristo maravilloso, claro que sí. Necesitamos ser libres de ese grillete. No necesito eso, no quiero más esto en mi vida. Pero depende de una decisión tuya basado en el poder, el amor, la gloria y la honra que da el Señor Jesucristo. Solamente allí. Las cadenas impiden hacer la voluntad del Señor, porque se están tirando hacia el otro lado. Tú la vas arrastrando y está hacia el lado opuesto. Tú vas caminando hacia Cristo Jesús, hacia el Señor, hacia el cielo, buscando esa meta. Pero esa cadena te arrastra hacia allá. Y si es más pesada, si estás en una pendiente, de seguro te va a llevar al fondo. De seguro te va a llevar al barranco. Por eso está contrario a hacer la voluntad del Señor. Impiden avanzar hacia el propósito de Dios, mi amado hermano. Cuidado con ello. Un cautiverio también genera grandes pérdidas. Una persona no disfruta de la plenitud del día. Por eso hablaba de cuando en la mañana te despiertas, ¿qué es lo primero que haces? Darle gracias a Dios por lo que ves, por tu vida, por el sol, por todo lo que estás percibiendo, porque tienes ojos, porque puedes caminar, porque puedes hablar, porque puedes comer. Tantas cosas que hay por qué agradecerle a Dios. Pero aquel que está cautivo en el pecado, pues no disfruta de la plenitud del día. Está sujeto a ese pecado, está sujeto en deleitarse en aquello, pero no le da la gloria y la honra a Dios. No disfruta del día, de aquello que tiene, del viento, del paisaje. No disfruta de ello. Y sobre todo es un preso. El que está cautivo en el pecado, el que está cautivo en la oscuridad, es un preso mal alimentado. Pero tú que estás libre, mi amado hermano, tú eres un cristiano bien alimentado por la palabra maravillosa del Señor. Es la palabra, mi amado hermano, que te alimenta, que te fortalece, que te da energía, que te da una esperanza de saber que lo mejor está por venir. No importa lo que esté sucediendo, pero hay una esperanza en Cristo Jesús. Por eso es importante ir a la palabra. Aprópiate de la palabra, mi amado hermano. Hazla tuya. Vive la palabra. Medita en la palabra. Reflexiona en la palabra. Y verás cómo aquellas situaciones que Satanás te quiere tener como trampa ya no serán más aquellas situaciones que te tiran abajo hacia el barranco. La soledad también es una parte de esa pérdida que causa el cautiverio. Cuando alguien peca, cuando no tiene, por ejemplo, de la bebida, muchos se aíslan de esa persona.
porque ya no se comporta como tiene que comportarse, ya pierde los márgenes, ya pierde las formas, decimos en España, pierde las formas, ya no se comporta como tiene, entonces la gente se aleja, no, ahí viene que se toma un chupito y ya pierde la cabeza, empieza a golpear a todo el mundo, y esa persona termina solo. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? Eso mismo, aislarlo, seguir trabajando en su mente, dejándole saber que la guía, que el refugio es la bebida. ¿No? O sea, no me importa a nadie. Que todo el mundo me deje solo, pero tengo aquí 2 botellas de un buen whisky. Aquellos que beben. La soledad es la compañía de aquellos que están cautivos. Y sobre todo, están sujetos a los guardianes, porque hemos visto. Aquellos que Jesús llamó verdugos. Aquellos que están sujetos de la cautividad están sujetos a los guardianes. Recordemos cómo es un cautiverio, una cárcel. Son calabozos oscuros, húmedos, en el cual favorece el nacimiento de enfermedades y acorta la vida del preso. Eso es lo que quería la palabra de Dios, o lo que quiere la palabra de Dios expresar en este momento. Pero teniendo como base el mensaje del Salmo 126, el que vimos el domingo pasado, pues el salmista escribe acerca de un grupo de gente específico. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, y esa parte es tan maravillosa cuando lo estaba yo estudiando, cuando lo estaba preparando, porque el salmista escribe acerca de un grupo de gente específico. Jehová pudo haber dicho volver la cautividad de Israel o de Judá o de Leví, pero escogió el nombre de Sión, mi amado hermano. Y ese nombre de Sión es maravilloso, porque el nombre de Sión tiene que ver con el lugar de adoración, el lugar de consagración, el lugar de reunión. Cuando el Señor nos tira de ese cautiverio, preste atención a esto tan maravilloso. Cuando el Señor nos tira de ese cautiverio, de ese pecado, de esa oscuridad, pues nosotros venimos con otra actitud diferente, así como venía aquel pueblo, cantando, alabando al Señor, pero nos trae un lugar específico, y es al lugar de adoración, mi amado hermano. Por eso cuando es tu lugar, ese es el lugar de adoración, aunque todo lugar tú puedes adorar a Dios, pero aquí estamos todos unidos como una familia. Estamos adorando al Señor. Por eso nosotros venimos y nuestra boca, como dice la palabra, se llenará de risa. Era tanta la alegría, tanto el gozo que tenía este pueblo, que su boca no paraba de reír, de ser feliz, de estar alegre, porque la presencia del Señor es real y verdadera. Así como cuando nosotros venimos a este lugar de adoración, pues también nuestra alabanza, nuestro amor a Dios, pues tiene que ser expresado sin duda alguna. Por eso ese Sión, ese lugar de adoración, es la que usamos hoy para referirnos a la iglesia. Esa es la iglesia, el lugar de adoración, donde venimos a buscar del Señor, de ese real Señor verdadero, poderoso. Dios tenía que quitar la cautividad del pueblo de Sión, porque si Él quitaba la cautividad de Sión, todo el pueblo sería libre. Y hoy venimos nosotros aquí. Hoy estamos en este mundo y sin duda algunas tendremos muchas partes de nuestra vida cautivas. Pero si venimos a este lugar de adoración, hoy seremos libres por la palabra de Dios. Hoy seremos libres por el poder de Jesucristo en nuestras vidas. Todos tenemos alguna parte porque aún estamos en la carne, aún estamos aquí, somos imperfectos, necesitamos que el Señor vaya perfeccionando nuestra vida. Y solamente en el lugar de adoración, donde se expone la palabra de Dios, donde venimos a aprender y a nutrirnos de ese pan de la palabra, es que nosotros podemos salir preparados a enfrentar ese mundo que nos dice que no hay Dios, que Cristo no existe, que no hay amor, que no hay perdón, que no hay mañana, que no hay eternidad. Pero cuando venimos al lugar de adoración, aprendemos que tenemos un Dios vivo, poderoso, fuerte en gloria. Eso es lo que nosotros aprendemos aquí. Cuando la iglesia se levante, mi amado hermano, cuando experimentemos verdaderamente la libertad de nuestros corazones y nuestra mente, cuando las naciones podrán experimentar ese avivamiento que estamos esperando, Cristo en nosotros será la esperanza en gloria. Porque eso es lo que el Señor viene a llenar nuestros corazones, que hay una esperanza en gloria.
El gobierno va a cambiar cuando los creyentes seamos libres para soñar, así como dice. Si seremos como los que sueñan. ¿Cómo sueñas tú? Con cosas grandes. Tú no sueñas con cosas pequeñas. Nosotros como cristianos soñamos con ese gran encuentro con el Señor Jesús. Soñamos con ese gran y maravilloso cielo que nos está esperando, aquellos que estamos o que queremos obedecer al Señor. Eso es lo que a nosotros nos motiva. Soñaremos en grande. El problema es que en ocasiones, sin darnos cuenta, los creyentes somos dóciles. Nos adaptamos, nos acomodamos a las circunstancias. Por eso nosotros tenemos que levantar nuestra voz de protesta frente a aquellas cosas que están sucediendo. Del LGBT, HR, JK, todo eso, le suman letras cada vez más. No hay, la iglesia no se junta, no está libre, está sujeta a lo que dicen unos pocos. Es que todo es amor, todo es respeto. No, si la iglesia se junta y levanta tendremos una voz también en la cual nosotros podemos manifestarnos. Porque ellos se pueden manifestar y nosotros no. Con respeto, obviamente, porque no somos iguales. No podemos ir en respeto frente a ellos. Pero necesitamos también dar a conocer esa verdad que en su momento nos alcanzó a nosotros. Por misericordia a ellos también. Por amor a ellos también. Pero no el amor que ellos profesan, sino el amor que tiene la palabra de Dios, que es la verdad. Entonces, a veces la iglesia quiere, o el pueblo de Dios no quiere ofender al otro. No queremos que nadie piense o diga algo sacado de tono para que no nos digan, ¿y eso que eres cristiano? ¿Has escuchado eso? Mira ese cristiano. Porque ponemos una voz de alerta, una queja. No, pero eso está mal. Pero ¿y el amor dónde está? Nos dicen, ¿no? Entonces mucha gente prefiere no decir nada para que no sea señalado con eso. ¿Y eso que eres cristiano? La presión que te pone el mundo te hace sentir mal. Y ahí es donde nosotros no podemos estar en eso. Tú mereces crecer, tú mereces soñar, tú mereces cambiar y ser firme, sobre todo en las cosas del Señor. No con ideas políticas, sino comprometidos con Dios. Eso es lo importante, mi amado hermano. Y solo hay pero frente a todo ese panorama, solo hay uno que puede traernos de esa cautividad. Solo hay uno que puede restaurar aquello que se vea perdido. Solo hay uno que nos puede traer para que nuevamente lleguemos al lugar de adoración. Solo uno puede traer ese gozo, solo uno puede llenar esa boca de alabanza y gozo por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Solo uno es la piedra angular, mi amado hermano. Esa piedra angular que sostiene las columnas. Eso es maravilloso. Solo uno es esa piedra angular que sostiene y da forma. Solo uno puede dar esa libertad y ese uno tiene un nombre, mi amado hermano y mi estimado amigo, y es Jesucristo. Solo Él puede darnos esa libertad. Donde hay cautiverio, se necesita un libertador, y ese libertador se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice Lucas 4:16, quiero que usted lo vaya allí ya para terminar. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me han ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Gloria a Dios. Ese es Cristo Jesús, mi amado hermano, a pregonar libertad a los cautivos. Si estás cautivo, aquel que nos ve a través del internet, si estás cautivo, si tú tienes a alguien que está cautivo por el pecado, cautivo por alguna situación contraria a la palabra de Dios, solamente Cristo puede traer esa libertad a ese cautivo y traer la vista a los ciegos, aquellos que no quieren ver más allá de lo que quieren ver. Porque hay algo más que se proyecta a un futuro con el Señor Jesucristo a través de una eternidad. Y eso lo conocemos a través de la palabra de Dios. Jesucristo vino a traer libertad, mi amado hermano. Muchos creyentes, ya concluyendo, se sienten culpables, descalificados, pecadores y piensan que no merecen nada por el pasado que han tenido. Muchos vienen a la iglesia y dicen, no, pastor, yo no puedo ir a la iglesia porque yo he sido una mala persona. Déjeme decirle que usted está, o el que quiera venir con esa situación, está en el mejor lugar.
porque usted está buscando de ese Cristo que lo va a restaurar. No es el pastor, es la palabra y es Cristo en su vida. No se preocupe no se sienta descalificado, que no merece nada. Que no merece nada por los errores que cometieron, por las dificultades que usted ha tenido en su vida. Muchos piensan que no sirven para nada, que no deberían lograr nada, que el tiempo se acabó. Pero el Señor te dice hoy, yo soy el que te libero, yo soy el que te sano, yo soy el que te doy la libertad, yo soy el que te regreso la vista. Yo soy el que soy, dice el Señor. Yo soy el poderoso Jesús, el Hijo de Dios, el luz en tu vida, el principio y el fin, el alfa y el omega soy yo, dice el Señor. La voluntad del Padre Celestial, mi amado hermano, es la libertad de sus hijos. Cristo no solo entregó su vida para el perdón de pecados, sino para la libertad de los hijos de Dios. ¿Te lo cree? Por eso la Escritura dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Póngase en pie, mi amado hermano. Dale un aplauso a ese Cristo maravilloso. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora somos libres, mis amados hermanos, para escoger la libertad y la vida, para escoger la libertad y la vida eterna, o para escoger la cautividad y la muerte.